Desde el 2012, Dios ha concedido a nuestra iglesia ver cómo Él sana el corazón. Así que una vez más, vamos a pedirle al Señor que así como Él ha estado tratando en el tiempo, lo hemos visto por la verdad de su palabra y el testimonio de cada uno de nosotros, cómo nos hemos sido transformados, cómo Dios se ha exaltado. Y muchos de nosotros nos preguntamos, aún falta mucho. ¿Y cómo continuar? El Señor no ha guardado silencio sobre ello, sino que lo ha dado a conocer. Así que en esta oportunidad, nuestro amado pastor, el pastor Juan José, va a estar con nosotros. El pastor Juan José, desde el 2009, forma parte del cuerpo pastoral de la Iglesia Bautista de la Gracia. Posee una maestría en estudios teológicos, también en divinidades. De igual manera, cuenta con un doctorado en ministerio y un PhD. De igual forma, es decano también de la Academia Ministerial de la Gracia y está casado con Ilka Valga y tiene 3 hijos. ¿Por qué dar estos detalles? Porque podemos ver no solamente cómo Dios ha ido trabajando en la vida de nuestro pastor Juan José, sino también ver cómo la palabra de Dios ha ido permeando cada área de su vida. Así que, sin más, voy a dar paso y le voy a pedir al pastor que venga por este lugar. Antes, un pequeño anuncio. Nos piden los sugieres y vamos a hacer este ejercicio breve. Levante la mano donde hay una silla vacía a su lado. Los sugieres están observando, déjela un poquito levantada. Gracias, eso nos va a ayudar a acomodar. Pastor Juan José. Nos solicitan que si pudiesen dejar las sillas libres en su fila, en los laterales. Imagínense que entre Juan José y yo hay un hueco, entonces yo me voy a mover para que los laterales queden con el hueco, de modo que sería de mucha ayuda. Una vez más, oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado y has hecho posible que tu pueblo aquí hoy se reúna. Te pedimos, muéstranos la belleza de Cristo, de tal manera que nosotros, oh Señor, podamos ser transformados. Usa al pastor Juan José, como en otras oportunidades, para poderlo ver. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Esta es ya nuestra ya me fue el número, pero van muchas conferencias juntos. Y es grato nuevamente reunirnos para ser edificados en la palabra del Señor y para seguir estrechando los lazos de unidad entre nosotros. Hasta cierto punto, el ser el primer expositor tiene su ventaja, tiene su desventaja. Estoy nervioso. ¿Cómo se lo digo? Pero nada, le pido a Dios que me recuerde por qué estoy aquí arriba. Para su gloria y la edificación de su pueblo. La ventaja es que cuando han pasado 2 Mercedes-Benz, como Nicolás y como Narciso, y después venir con un 120i. Pero si empezamos con el 120i y luego vienen los Mercedes, mucho más, ¿verdad? Más llevadero. Pero le pido a Dios que me ayude a recordar que Él se perfecciona en la debilidad y Él usa los 120i de vez en cuando también. Así que le pedimos al Señor que sea con nosotros. Yo les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la carta de Pablo a los Colosenses, específicamente al capítulo 1, y vamos a estar considerando los versículos 13 al 20.
la supremacía de Cristo y el cambio, o también la supremacía de Cristo y la transformación. Vamos a leer el texto cuando lo tengan, y luego de leer el texto pues oramos e iniciamos nuevamente la exposición. Dice así la palabra de Dios: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te damos la gloria, la honra y el honor, porque tú mereces la gloria y solamente a ti pertenece. Padre, y nosotros te damos gracias porque podríamos en este momento estar en tantos lugares, pero tú has movido los cielos, la tierra y el mar en tu providencia para tenernos aquí. Y aquí estamos, oh Señor. Como Samuel te pedimos, habla, que tus siervos escuchan. Traspasa nuestras almas con tu bendita palabra. Muéstranos la hermosura de Jesús. Pero Padre, conocemos también o sabemos que somos malos, que nuestro corazón es malo y que muchas veces el pecado no nos deja ver la hermosura de Cristo. Por eso te rogamos, perdona nuestros pecados. Son muchos y son todos contra ti. Pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Que tu perdón, que tu justificación y el habernos adoptado en tu familia sea el estímulo mayor para levantarnos y seguir luchando como lo que somos, pecadores justificados por tu gracia. Padre, úsame, ayúdame a ser fiel a la letra y al espíritu de este texto, de tal manera que al ser expuesta tu palabra, tú y solamente tú recibas la gloria y nosotros la edificación y el gozo de verte a ti exaltado en medio nuestro. También te rogamos que si hay alguna en medio nuestro, ya sea en lo presencial o en lo virtual, que no se ha convertido a Jesucristo. Oh Señor, tú que dijiste que sea la luz y fue la luz, di la palabra y la luz del Evangelio resplandecerá en ese corazón. Que salga de este lugar confesando con su boca y creyendo en su corazón que Jesucristo es el Señor, para gloria tuya. ¿Qué más pedirte? Glorifícate en medio nuestro, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. No creo, hermanos y amigos, que sea una exageración decir que este es uno de los párrafos más importantes de la historia del mundo. Algunos dicen que estos versículos que acabamos de leer en la carta de Pablo a los Colosenses no solamente son el corazón o el núcleo de la carta a los Colosenses que estamos considerando, sino también el corazón o el núcleo de la teología de Pablo y de todo el cristianismo o la fe cristiana. ¿Y qué contiene? Como estuvimos leyendo, este párrafo está repleto de verdades profundas. Vaya anotando esa palabra. Verdades profundas y abarcadoras sobre nuestro Señor Jesucristo.
Y espero que haya notado cuando leímos el texto, y si no lo notó, espero que lo note más adelante, que por lo que vemos en este texto, Jesús es mucho más que un simple maestro moral. Jesús es más que un simple líder religioso. Jesús es, según lo que hemos leído, el creador de todas las cosas. Usted está viendo, Jesús es el creador de todas las cosas. No solamente el creador, Él es también el sustentador de todas las cosas que Él creó. Y Él es el redentor cósmico o universal. ¿Y saben algo? Creador, sustentador, redentor. Pero si usted sigue leyendo la carta, usted notará que en la medida que vamos leyendo, siempre hay algo más que ver y saborear en Cristo. ¿Y por qué? Porque como dice el verso 19, en Él habita toda la plenitud. Y como dice más adelante Pablo en el capítulo 2, versículo 3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No necesitamos más que a Cristo. Y algunos se preguntarán, ¿por qué iniciar, voy a ir un poquito rápido, ¿por qué iniciar una conferencia sobre cambios profundos hablando sobre las profundidades de Cristo? Le voy a repetir la pregunta y espero que usted note las palabras que estoy conectando. ¿Por qué iniciar una conferencia sobre cambios profundos hablando sobre las profundidades de Cristo? Creo que ya la pregunta es sugiriente, pero lo vamos a poner de esa manera. Probablemente muchos de nosotros vivimos vidas cristianas superficiales, precisamente porque nos contentamos con un conocimiento muy superficial de Jesús. ¿Sabe cuál es la realidad? La realidad es que nosotros necesitamos conocer más profundamente a Jesús para poder cambiar desde lo más profundo. Mientras más profundamente conozcamos a Cristo, desde lo más profundo saldrá ese cambio. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 3, 18, que fue de hecho el texto que me movió a hablar de este tema para esta conferencia. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amados hermanos y amigos, no es el temor al castigo o no es la oferta de una recompensa lo que nos transforma. Lo que nos transforma es un conocimiento personal y creciente de este Cristo glorioso y trascendente del cual estaremos hablando. Por lo tanto, si nosotros queremos experimentar cambios profundos en nuestras vidas, lo que necesitamos es conocer, ser cautivados y beber más y más de la plenitud de Cristo, fuente de agua viva, porque solamente de esa manera dejaremos de contentarnos con las cisternas agrietadas que este mundo nos ofrece. Y es por eso, vuelvo y repito, que este estudio no se va a enfocar en estrategias de cambio. Este estudio se va a enfocar en la gloria de aquel que nos cambia. Porque como dijo Paul Tripp en su libro Instrumentos en manos del Redentor, no es un método de redención lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos es un redentor. Así que es nuestro deseo y oración que salgamos de este lugar creyendo no solamente que el pecado destruye, sino también que Cristo satisface y que Él es todo lo que nosotros necesitamos para ser transformados más y más por la obra del Espíritu. Y hay dos cosas que vamos a estar considerando en este texto. En primer lugar, vamos a ver este texto y sus enseñanzas, y luego vamos a sacar algunas lecciones prácticas o aplicaciones finales. Comencemos con el texto y sus enseñanzas. Cuando usted lee el texto, notará una división muy natural. La división es la siguiente. En primer lugar, en la primera parte del texto encontramos la obra de Dios Padre
y luego vemos la supremacía de Dios Hijo. Con relación a la primera parte, la obra de Dios Padre, mire conmigo el verso 13 nuevamente. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dos cosas claras aquí. Primero, un estado previo y segundo, una obra divina. ¿Cuál es el estado previo? Dice el texto, Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Qué sugiere eso? Básicamente que hubo un momento en el que todos nosotros estuvimos bajo el dominio o la esclavitud de las tinieblas. Pastor o predicador, dígame, cuando dice Pablo aquí que estábamos en un momento bajo el dominio de las tinieblas, ¿a qué se refiere? Bueno, si usted hace un sondeo o busca la palabra tinieblas en las cartas de Pablo, notará que él utiliza la palabra de una manera metafórica para referirse en algunos casos a la mentira o al error. En otros casos utiliza la palabra oscuridad o tinieblas para referirse a la injusticia o a la maldad, incluso aquellas cosas que hacemos en lo secreto o en lo oculto. Pero hay al menos un texto también en Efesios 6 donde se utiliza la palabra tinieblas para referirse a Satanás y a sus secuaces. Entonces, cuando combinamos esas cosas, ¿qué es lo que Pablo está transmitiendo? Que hubo un momento en el que tú y yo, mi amado hermano, estuvimos gobernados por Satanás a través de la mentira y del error, y de esa forma nos mantuvo como esclavos voluntarios de la injusticia y del pecado. ¿Usted puede repetir? Claro que sí. Si tinieblas es sinónimo o se utiliza como figura de mentira, injusticia y de Satanás y los poderes de las tinieblas, lo que Pablo está transmitiendo es que hubo un momento en nuestra vida que estuvimos bajo el dominio del diablo y quien utilizó la mentira, porque él es padre de mentira, para mantenernos como esclavos voluntarios de la injusticia y de nuestra naturaleza carnal. Pero Dios, usted ha visto una cosa más hermosa que los peros de la Biblia, pero Dios actuó. A pesar de que estábamos bajo el dominio de las tinieblas, dice el texto, Él nos libró de ese dominio. Pero algo que llama la atención en el texto es que Él no solamente nos libró para que entonces viviéramos de una manera autónoma, sino que nos trasladó del dominio de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo, que es un reino de luz y de libertad. Por lo tanto, mi amado hermano, regocíjate con esto. Ya no somos esclavos de las tinieblas. Ya no son las tinieblas las que gobiernan en nuestra vida, sino Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, fue ahí cuando Dios actuó, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y es aquí donde usted dice, pastor, eso suena tan hermoso, pero yo como que no me siento tan identificado. Ay, ¿por qué? Porque a pesar de que yo quisiera creer eso, lamentablemente hay muchas áreas de mi vida que no parecerían estar bajo el gobierno de Cristo. Y sí es cierto. La realidad es que no somos quienes deberíamos ser. No somos quienes anhelaríamos ser. Pero por la gracia de Dios nosotros no somos quienes éramos. Porque Dios nos tomó, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así que la idea detrás de todo esto, mis amados hermanos, es que ya pasamos al dominio de otro amo. Ya no es las tinieblas las que nos gobiernan, sino el amado Hijo de Dios. Ahora bien, después de haber visto la obra de Dios Padre, pasemos ahora a la segunda parte del texto, que se enfoca en la supremacía de Dios Hijo. No sé si lo notó, pero hay un cambio específicamente en el verso 14. Dice, en quien tenemos redención. Cuando él dice en quién, ¿a quién se está refiriendo? Ya su enfoque no está en el Padre que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora el enfoque está en el Hijo amado.
O sea que después de Pablo hablar de cómo Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, ahora pasa a hablar del Hijo amado a quien nosotros ahora servimos o quien ahora nos gobierna. ¿Y qué dice Pablo sobre el amado Hijo de Dios? ¿Qué dice Pablo sobre ese rey que ahora nos gobierna? Dice Pablo, inspirado por Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Cómo podemos resumir estas palabras? ¿Cuál es la idea central detrás de estas cosas que Pablo ha dicho sobre sobre el amado Hijo de Dios? Que Cristo es supremo. La idea central de este texto es la supremacía de Cristo. Y cuando hablamos de la supremacía de Cristo, ¿a qué nos referimos? Con esto queremos decir que Cristo es superior en poder, en autoridad, en bondad a cualquier otra cosa en todo el universo. Y también significa que el deleite y la satisfacción que experimentamos al conocerle a Él es incomparable, tiene un valor infinitamente incomparable. Cristo es supremo sobre todo, nadie como Él y nadie sacia como nuestro Señor. Y usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué Cristo es supremo sobre todo? ¿Cuál es el fundamento de su supremacía? Pablo da 3 razones en el texto. Cristo es supremo sobre todas las cosas en poder, autoridad, bondad y en la satisfacción que nos da. Número 1, por la relación que Él tiene con el Padre. Número 2, por la relación que Él tiene con la creación. Y número 3, por la relación que Él tiene con su iglesia. Vamos a ver esto en detalle, no se preocupe. Número 1, Cristo es supremo sobre todo por la relación que Él tiene con Dios el Padre. ¿Cuál es la relación entre el Padre y el Hijo según este texto? Dice Pablo en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y este texto o esta porción es de aquellas porciones que hace que exploten nuestras mentes. La palabra imagen en el texto es la antítesis de la palabra invisible. La palabra imagen es la antítesis de la palabra invisible. Porque de hecho, ¿qué es una imagen? Es una representación visible. Cuando Pablo dice entonces que Jesús es la imagen del Dios invisible, lo que él quiere transmitir es esto. Dios es espíritu y nadie le ha visto jamás. Pero Jesús es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Él es Dios visible. Él es la imagen del Padre. El apóstol Juan lo pone de esta manera en Juan capítulo 1, en versos 14 y 18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios el Padre es invisible. El Verbo, Jesucristo, el Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible. Él es Dios visible. La gloria de Dios el Padre, que es invisible, se hace visible en la persona de Cristo. Piénselo por un momento. Y quiero llevarles a otros textos para que pensemos en esto. Dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria. O sea que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Alguna vez usted ha visto a sus hijos haciendo algún deporte, alguna actividad? Recientemente estuve en un evento de natación de mis hijos.
y vi a uno de mis hijos llegar en primer lugar, no sé, me imagino que usted como padre entiende cómo se siente uno, porque uno ve el reflejo, como que los logros que uno nunca tuvo los ven ellos. La respuesta de uno es: ese es mi hijo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál era la respuesta del padre cuando veía a su hijo? Desde el cielo él dijo: este es mi hijo amado, en él está toda mi complacencia. Ver a su hijo era como verse en un espejo, porque toda la gloria del Dios invisible se hace visible en la persona de Cristo. Yo quiero que usted lo piense por un momento. De hecho, en Apocalipsis 21:23 está uno de mis versículos favoritos. Dice: la santa ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen. ¿Ay, por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Qué es lo que ilumina la santa ciudad? La gloria de Dios. Pero ¿sabes cuál es la lumbrera de donde sale esa luz? El Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios dará luz a la nueva Jerusalén, y esa luz tiene una lámpara muy singular: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ahora entiendes a lo que Jesús se refirió? Cuando Felipe le dijo: muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, es que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque toda la gloria del Dios invisible se hace visible en la persona de Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque vamos a ver a Dios en la persona de Cristo. Pero Jesús no solamente es supremo por su relación con el Padre. Jesús también es supremo por la relación que Él tiene con la creación. Dice Pablo en el verso 15, en la segunda parte: Él es el primogénito de toda la creación. Y quiero aquí ser muy cuidadoso con el término, porque para nuestros oídos hoy, 2000 años después de Pablo decir estas palabras, eso puede sonar como si Jesús hubiera nacido primero o hubiese sido creado primero. De hecho, hay algunos herejes que han asumido erróneamente que cuando Pablo dice aquí que Cristo es el primogénito de la creación, quiere decir con esto que Jesús fue la primera criatura hecha. Pero nada está más lejos de la verdad. Eso es una interpretación herética y totalmente errónea. Jesús es el primogénito de la creación, pero eso no significa que Él fue la primera criatura hecha. Porque la palabra primogénito, para empezar, no significa primer nacido. ¿Usted sabía eso? Que luego el término se haya utilizado para el primer varón nacido es otra cosa. Pero ¿sabe lo que significa la palabra primogénito? Significa literalmente el que tiene la primacía o el que tiene el rango más alto. De hecho, el Salmo 89:27 es una clara evidencia del significado de esta palabra. Hablando del rey, dice él: lo haré el primogénito. Y agrega una cláusula explicativa. ¿Qué significa lo haré el primogénito? El más alto de los reyes de la tierra. Mi amado hermano, Jesús es el primogénito de toda la creación. Eso no significa que Él sea la primera criatura. Significa que Él tiene la primacía, que Él tiene el rango más alto y que Él es el heredero de toda la creación. Todo le pertenece a Él. Y un dato o una nota al pie de la página: qué glorioso es saber que nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, es el heredero de toda la creación, porque si somos sus hermanos, nosotros somos coherederos juntamente con Él. Él es el primogénito, Él tiene la primacía, Él tiene el más alto rango en toda la creación. Sobre esto dice el autor William Hendrickson: Jesús es aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad de primogénito en relación a toda criatura. Termina la cita. Así que Jesús es supremo no solamente por la relación con su Padre, como su imagen o la imagen misma de su sustancia. Jesús es supremo también porque Él es el primogénito de toda la creación, o el que tiene el rango más alto, o primacía, o prioridad, o supremacía en todo lo creado. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Y por qué?
¿Por qué Jesús es el primogénito de la creación? ¿Por qué Él es el heredero? ¿Por qué Él tiene primacía sobre todo lo creado? Pablo da 3 razones. Número 1, porque Él lo creó todo. Note que en el verso 16, después de decir que Él es el primogénito de toda la creación, da una razón. Número 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Lo ves? El Jesús a quien nosotros adoramos esta noche es más que un maestro moral, es más que un líder religioso. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todo lo visible, del cielo y todo lo que en ellos hay. Desde el más pequeño Plutón hasta Canis Majoris, 7 cuatrillones de veces más grande que el planeta Tierra. Él es el creador del cielo atmosférico con todas las aves que en él transitan. Desde la más pequeña cigua palmera hasta el halcón peregrino bajando a más de 300 kilómetros por hora en picada. Todo eso ha sido creado por Cristo. Él creó la tierra con todo lo que en ellos hay, incluyendo al imponente león africano que cuando ruge su rugido puede escucharse a más de 1 kilómetro, dando testimonio de que si la creación es bella y hermosa, mucho más bello y hermoso es el creador. Él hizo el mar y todo lo que en ellos hay. Desde el atlético cachalote, que puede sumergirse a profundidades impensables, hasta la más pacífica ballena azul. Mis amados hermanos, Cristo es supremo sobre todo porque Él lo creó todo, lo visible, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero aquí hay algo asombroso, no solamente de lo visible, también de lo invisible. ¿Lo viste en el texto? Y cuando Él dice invisible, ¿a qué se refiere? Él agrega, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea que Cristo no solamente es el creador del mundo visible, Él es también creador del mundo invisible, es decir, del mundo angelical. A eso se refiere la frase tronos, dominios, poderes, autoridades. Cristo lo creó todo, aún el mundo angelical. Y esta información es tan relevante porque si usted sigue leyendo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 18, notará que habían algunos dentro de la iglesia que se estaban dando a la tarea de adorar a los ángeles. Por eso es que esta expresión es tan importante en este punto del libro. Sí, los ángeles son seres excepcionales, son seres poderosos, son seres fuera de lo normal, fuera de lo común, pero aún así los ángeles siguen siendo criaturas de Cristo. Cristo es supremo sobre toda la creación porque Él no solamente creó lo que se ve, creó el mundo invisible, creó el mundo angelical. El ángel será una criatura excepcional, pero los ángeles al final no son más que criaturas hechas por Cristo y para su servicio. Por lo tanto, Cristo y solamente Cristo es digno de nuestra adoración. Y al decir esto, no puedo dejar de poner este texto que aparece en Hebreos capítulo 1. En lo que algunos teólogos le llaman la sesión. ¿Usted sabe lo que es la sesión? La sesión históricamente fue ese momento en el que el Jesús resucitado, después de ascender a los cielos, y como diría el hermano Paul Washer, llega a las puertas del cielo por primera vez en la historia. Un hombre, porque Jesús es Dios, pero es hombre también, se para frente a las puertas del cielo y se atreve a decirle: alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Puedes imaginar ese momento? Jesús caminando por ese pasillo y desde el fondo, allá en el trono, con voz imponente, ¿qué vemos allí? Dice Hebreos 1:6. De nuevo, cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, ¿qué dice? Adórenle los ángeles del cielo. ¿Puedes imaginarte eso? Cristo entrando por las puertas del cielo y todo ser creado, querubines, arcángeles, serafines, cualquier ser angelical, todos cayendo de rodillas como dominó y adorando a aquel que es el primogénito de toda la creación, porque todo lo que existe, visible e invisible, fue Él que lo hizo. Amados hermanos, no estamos hablando de una estrategia de cambio, estamos hablando de un Cristo que cambia. De aquel que es supremo sobre todo y que es digno de ser adorado por toda su creación, por lo visible y por lo invisible.
Pero no solamente porque Él lo creó todo. Voy a saltar algunas cosas por el tiempo. Él es también supremo sobre todas las cosas, porque Él es antes de todo. Note que en el verso 17, Él no solamente dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, luego agrega, y Él es antes de todas las cosas. Y quiero detenerme aquí, porque una vez más, algunos se han dado la tarea de decir que Él es antes de todas las cosas. Lo que significa es que Él es antes, pero Él fue creado primero. Nada que ver. Mis amados hermanos, Jesús no tuvo un principio ni tendrá un final. Él es el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el primero y el último. Jesús es Dios, por lo tanto, Él es eterno. Aquí cuando dice que Él es el principio de todas, Él es antes de todas las cosas, lo que quiere decir es que no solamente antecede a la creación en tiempo, sino también en rango o en autoridad. ¿Usted me puede explicar eso? Claro que sí. En 1 Timoteo capítulo 2, Pablo dice que el varón fue creado primero que la mujer. Y precisamente por haber sido creado primero, agrega que Él es cabeza de la mujer. Ahora yo quiero extrapolar ese principio a lo que estamos diciendo. Cuando el texto o Pablo dice allí que Cristo es antes que todas las cosas, el énfasis no está simplemente en el tiempo, sino en la autoridad. Como Cristo es antes que todas las cosas, porque Él creó todas las cosas, Él es la cabeza o la autoridad de todas las cosas creadas. Pero hay algo más. Él es supremo sobre lo creado, no solamente porque lo hizo y porque es antes de lo hecho, sino también porque Él lo sostiene todo. Todo lo que Él ha creado con su palabra poderosa lo sostiene con la misma palabra de su poder. Dice el verso 17 en su última parte, y en Él todas las cosas permanecen. Esa palabra es hermosa, mi amado hermano. Cuando tú la buscas en el original, todas las cosas en Él permanecen. Literalmente significa que todas las cosas permanecen unidas en Él. Y cuando digo esto, quiero llevarle su mente al sistema solar. ¿Qué es el sistema solar? Es un sistema en el que el Sol está en el centro y debido a la fuerza que ejerce sobre los planetas, mantiene a todos los planetas en su órbita. Y ellos no se salen de ahí. ¿Usted sabía eso, hermano? Los planetas permanecen en su órbita y no se salen de ahí porque en el centro está el Sol ejerciendo una fuerza sobre ellos. Obviamente detrás de eso está el poder providencial de Dios. Cuando la Biblia dice que en Cristo todas las cosas permanecen, lo que está resaltando es que Él es el Sol del universo y todo gira a su alrededor y todo permanece en su debido lugar debido a su poder, a su autoridad y a su presencia. Así que mi amado hermano, no son las leyes naturales las que mantienen todo el universo conectado, es la palabra de Cristo. Él es el primogénito de la creación porque Él lo hizo todo. Él es el primogénito de la creación porque Él es antes que todo, por tanto su cabeza. Él es el primogénito de toda la creación porque Él lo sostiene todo y lo mantiene unido. Así dice Hebreos capítulo 1 versículo 3. Cristo, aquel que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, agrega, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Mi amado hermano, no lo des por sentado. Tú estás ahí y un segundo de tu vida está conectado a otro segundo porque Cristo te está sosteniendo. Cada átomo de tu cuerpo se mantiene en el lugar que le corresponde, haciendo la función que le corresponde, porque el mismo Cristo que te creó mantiene todas las cosas unidas. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Dice John Piper sobre esto: hora tras hora, la razón por la que no te deshaces en 1,000 millones de fragmentos y luego desapareces es porque Cristo te mantiene unido. Y esto es cierto para todo lo que hay en el universo. Todo lo que el hombre ha hecho y cada cuerpo de cada hombre, mujer y niño, cada montaña, océano, nube y supernova, todo dejaría de existir si Cristo no lo sostuviera en existencia. Él mantiene unido el metal de los tanques que avanzan hacia Ucrania. Él mantiene unidos los teléfonos celulares en Ucrania que conectan a la resistencia. Él mantiene unido al banco en el que te sientas
la silla en que estás sentado, la ropa que vistes, la comida que comes, la piel que te cubre los huesos. Como tú, Creador, podrías pensar que está distante, habiendo hecho ese trabajo hace algún tiempo, pero confesar que en Él tu cuerpo y tu alma, milisegundo a milisegundo, están sostenidos en existencia, es otra cuestión. Mi amado hermano, Él no está distante. Tú dependes personal y radicalmente de Cristo, incluso si no crees en Él. Termina la cita. Pero Cristo no solamente es supremo por la relación que Él tiene con su Padre como su imagen. Él no solamente es supremo sobre la creación porque la hizo, es antes de ella y la sostiene. Cristo también es supremo por la relación que Él tiene con la iglesia y con la redención. Dice el verso 18, Él es también. Ustedes notan la alta cristología que tiene este texto. Él es, Él es, Él es. Y ahora agrega, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad, miren el verso 14, una comunidad de personas que han sido redimidas y perdonadas por Cristo. Dice el verso 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La iglesia no es una comunidad o no es un museo de gente santa. En un sentido sí, pero cuando digo no es un museo de gente santa, de gente perfecta que ya no peca, la iglesia es una clínica de pecadores. Es una comunidad de personas o que está formada por personas que han sido redimidas o liberadas de la esclavitud del pecado y que han sido perdonadas. Mi amado hermano, la razón por la cual hoy no somos esclavos del pecado es porque Cristo nos redimió. La razón por la cual tus pecados pasados ya no te definen es porque Cristo nos perdonó. Y eso es la iglesia, una comunidad de personas que han sido redimidas y que han sido perdonadas de sus pecados. ¿Y qué relación existe entre Cristo y esa comunidad redimida y perdonada? Dice aquí, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza, Él le da a su iglesia vida, crecimiento, pero sobre todo, Él es quien ejerce autoridad sobre la iglesia. Él no solamente es autoridad sobre todo lo creado, Él es también la autoridad sobre la iglesia porque Él es su cabeza, quien le da vida, quien le da crecimiento y quien dice todo lo que en la iglesia debe hacerse. Sobre esto dice un autor, Guy Appert, la autoridad de la iglesia no reside en un pontífice, en una jerarquía, un sínodo, un pastor, los ancianos o los miembros en general. La cabeza de la iglesia es y debe ser Jesucristo solo, y no solo en teoría, sino también en la realidad. Termina la cita. Cristo es la cabeza de su pueblo. ¿Y por qué? Pablo da razones también para justificar por qué Él es la cabeza de la iglesia. En primer lugar, porque Cristo es el originador o el creador de la iglesia. Mira la conexión. Él es la cabeza de todo lo creado porque Él creó todo. Él es la cabeza de la iglesia porque Él es el originador de la iglesia. Pastor, ¿y dónde te saca eso? Bueno, dice Pablo aquí, y Él es el principio, en el verso 18. Una vez más aparecen los ruselistas por ahí diciendo, Él es el principio, significa que Él es el primero hecho. No. Pablo no dice que Él es el primero hecho, dice que Él es el principio. No es lo mismo ni es igual. Y básicamente, ¿qué significa eso? Significa precisamente que Él es la causa primaria o el originador de la iglesia. No solamente la creación le debe su existencia a Cristo, la iglesia le debe su existencia a Cristo. No solamente los peces, las aves, los leones, el universo le debe su existencia a Cristo. También nosotros que hemos sido redimidos y perdonados, le debemos a Él la existencia de esta comunidad hermosa, la iglesia de Jesucristo. De modo que Él es la cabeza de la iglesia porque Él es el creador de la iglesia. Él es el originador de ella. Una vez más dice John Piper sobre esto. A Dios Padre le agradó no solo crear la vieja creación por medio del poder de su Hijo, sino también crear, es decir, reconciliar una nueva creación por medio de la muerte de su Hijo.
Cristo es el creador de la vieja creación, Cristo es el creador de la nueva creación o de su iglesia. Pero no solamente es cabeza de la iglesia porque Él es el originador de ella. Cristo también es cabeza de la iglesia porque Él es la autoridad suprema sobre la vida y la muerte. Cristo es la autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Cómo así? No hace mucho estuve en un funeral y tuve que predicar. De verdad que la muerte es un enemigo cruel. La muerte es un enemigo cruel porque nos quita aquello que amamos. Pero ¿sabes algo? Por más cruel y poderosa que sea la muerte no tiene la última palabra, la tiene Cristo. Dice aquí que Él es el primogénito de entre los muertos. Esto no significa que Cristo fue el primero en morir, eso es obvio. Primogénito entre los muertos significa que Él tiene, una vez más, la primacía o la autoridad suprema. ¿Y por qué? Porque Él no solamente murió, al tercer día Él se levantó de entre los muertos, victorioso. Nosotros no le servimos a un Cristo muerto, le servimos a un Cristo vivo. Nosotros no honramos la memoria de un Mesías que murió. Nosotros honramos y servimos a un Cristo que está vivo porque Él resucitó de entre los muertos. La última palabra no la tiene la muerte, la tiene Jesús. Porque Él es la resurrección y la vida. Él resucitó con un cuerpo glorificado al tercer día para llevar a millones y millones de personas, entre esos estamos tú y yo, para llevarnos a gloria y sentarnos con Él en los lugares celestiales. Así que mi amado hermano, la iglesia como comunidad redimida le debe su existencia a la resurrección de Cristo. Porque fue por la resurrección, dice Pablo, que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces Él es cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él creó la iglesia le debe su origen a Él es el principio, pero también porque Él es la autoridad suprema sobre la vida y sobre la muerte. Así que mi amado hermano, Jesús es supremo absolutamente sobre todo. Al punto que Pablo resume todo lo dicho de la siguiente forma: Él es autoridad o cabeza sobre todo lo creado porque lo hizo, porque lo sostiene, porque es antes de todo. Él es también cabeza de la iglesia. ¿A fin de qué? A fin de que Él tenga en todo la primacía. Mi amado hermano, el Cristo que cambia es supremo sobre todo. Él es supremo sobre las galaxias y los lugares más distantes y remotos del espacio. Desde el Sol, que está a 150 millones de kilómetros, hasta la galaxia Remolino a 31 millones de años luz. Él es supremo sobre la tierra, desde lo más alto del monte Everest a 29,000 pies de altura, hasta lo más profundo del Pacífico a 36,000 pies de profundidad, en esa zona afótica donde ni siquiera llega la luz. Pero donde ni siquiera llega la luz, ahí Cristo es la luz. Él es supremo sobre las plantas, sobre los animales, desde la más pacífica ballena azul hasta esos virus y bacterias asesinas que solo pueden verse bajo un microscopio. Cristo es supremo sobre las manifestaciones climáticas y movimientos de la tierra, los huracanes, los tsunamis, los terremotos, los tornados, las avalanchas, las inundaciones. Cristo es supremo sobre todos los procesos químicos que destruyen y que sanan: el SIDA, el cáncer, la malaria, la cólera y aquellos grandes antibióticos que en su sublime gracia Él nos ha permitido tener. Cristo es supremo sobre las naciones, sobre los gobiernos, sobre los ejércitos. Desde el insignificante y corrupto gobierno dominicano hasta el poderoso e intimidante gobierno de los Estados Unidos. Cristo es supremo sobre los terroristas y secuestradores, desde los que son dirigidos por barbecue hasta las amenazas de guerra en el oriente. Cristo es supremo sobre los medios de comunicación y noticias y entretenimiento, deportes y recreación. Cristo es supremo sobre toda educación, sobre las universidades que lamentablemente le han dado las espaldas, sobre toda investigación, sobre toda ciencia, sobre toda academia, sobre todos los negocios, finanzas, industrias, medios de transporte. Cristo es supremo sobre el internet. Todo lo que ves en el internet es una caja de fósforo en comparación al infinito conocimiento de aquel que todo lo llena en todo. Él es supremo sobre todas las redes y los sistemas de información. Él es supremo sobre la comunidad redimida, su iglesia, formada por personas de toda lengua, tribu y nación. Aquella comunidad que un día estará reunida delante del Rey y le dirá: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
Y qué mejor forma de resumir esto que con las palabras de Abraham Kuyper. No existe la más mínima pulgada cuadrada en todo el universo sobre la que el Cristo resucitado no pueda decir: es mía y hago lo que quiero con ella. Cristo es supremo sobre todo, sobre lo creado y sobre la iglesia. No en balde dice Pablo una vez más al final del verso 18 que Cristo tiene la primacía en todo. Una vez más, Guy Pearl dice sobre esto: como creador y sustentador de todo lo creado, Jesucristo toma el primer lugar en el universo. Y como redentor y sustentador de la iglesia, Él toma el primer lugar en la iglesia. ¿Dónde Cristo tiene el primer lugar? En todo. Para que en todo tenga la primacía. Y como decía Kuyper, vuelvo y repito, no existe la más mínima pulgada cuadrada en todo el universo sobre la que el Cristo resucitado no pueda decir: es mía y hago lo que quiero con ella. Y aquí alguien preguntará: ¿para que Él tenga la primacía en todo? Sí, eso es lo que dice el texto. ¿Y qué dice el Padre sobre eso? Yo he escuchado personas que dicen: pero darle toda la primacía al Hijo no debería mover a celos al Padre, porque Él no comparte su gloria con nadie. Bueno, Él no comparte su gloria con ninguna criatura, pero ese es el punto. Jesús no es una criatura más. Jesús es el creador. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. El Padre no se siente amenazado ni celoso de que su Hijo amado, la imagen misma de su sustancia, tenga la primacía en todo, porque, dice Pablo, agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Toda la plenitud está en Cristo. Y te tengo una buena noticia. ¿Qué es lo que habita en Cristo? Toda la plenitud. Pero Juan dice: de su plenitud tomamos todos. Mi amado hermano, podemos saciarnos, ver y saborear más y más de la gloria de este Cristo. Y en la medida que seguimos profundizando en la gloria, en la supremacía de Cristo, no sé si te pasa, pero me pasa como en la canción que dice: yo he probado, yo quiero más, porque siempre hay más en Jesucristo. En Él están ocultos todos los secretos de la sabiduría. Y dice Colosenses 2:9: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En otras palabras, Él es Dios supremo, Él es Dios pleno. Y ese es el misterio de la piedad, que el Verbo se hizo carne, es decir, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, no es solo el Señor de toda la creación y el agente de toda salvación. Él es también la fuente y el centro de toda satisfacción. ¿Por qué? Porque como dice Juan, vuelvo y repito, de su plenitud tomamos todos. Tú puedes imaginarte ese día final cuando estés con Cristo, bebiendo y bebiendo más de Él, viendo y saboreando de una manera creciente, de una manera profunda, conociendo a Cristo y disfrutando de Él por siempre sin nunca parar, porque en Él siempre hay más. Toda la plenitud de la deidad está en Él. Pero además, no ha terminado la lista. Él es supremo sobre la iglesia, no solamente porque Él la creó, no solamente porque Él es Señor sobre la vida y la muerte o en la autoridad suprema, sino también porque Él es el Redentor supremo. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el Redentor supremo. Dice el verso 20: y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Él es el Redentor supremo. ¿Qué significa esto? Dice Pablo aquí que Él lo reconcilió todo consigo mismo. La palabra reconciliar significa literalmente eliminar la enemistad y establecer la paz. Pero ¿con miras a qué? Con miras a restaurar una relación que había sido perdida o había sido arruinada. Cristo es el Redentor cósmico, porque con su sangre, dice Pablo, Él ha reconciliado todas las cosas consigo. Hermoso esto. Ahora quiero aclarar. Cuando Pablo dice aquí reconciliar todas las cosas consigo, ¿qué es lo que usted quiere decir con eso, pastor? Que al final hasta los impíos y el diablo mismo van a ser reconciliados con Dios. Obviamente que no, porque eso sería una contradicción a lo que la Biblia misma dice. ¿Qué significa esto de reconciliar todas las cosas consigo? Creo que la clave está un poco más adelante en Colosenses 3,
10 y 11. Dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Es ahí donde está la clave. Reconciliar todas las cosas consigo mismo. La clave está en esa frase. Cristo es todo y en todos. Básicamente apunta de que ahora en la iglesia ya no existen distinciones de sexo o de clase social o de color de piel. Todos somos uno porque Cristo con su muerte, con su sangre derramada, derribó la pared intermedia de separación para ser un solo pueblo, un solo cuerpo. Nos ha reconciliado a judíos y gentiles bajo el mismo cuerpo. Piénsalo por un momento. No lo dejes solo en el plano teológico. Aquí hay personas argentinas, aquí hay personas dominicanas, aquí hay personas haitianas, aquí hay personas colombianas, aquí hay personas salvadoreñas, aquí hay personas de varias nacionalidades, porque Cristo fue inmolado para comprar un pueblo formado por personas de toda lengua, tribu y nación, donde el factor determinante ya no es el sexo, ni la etnia, ni la clase social, sino la fe en aquel que murió y resucitó por nosotros. Por esa razón es un cuerpo glorioso. Por eso la iglesia es tan gloriosa. Cristo con su muerte nos ha reconciliado en Él a todos en un solo cuerpo. Y esa iglesia se mantiene unida por Él. ¿Tú ves qué hermoso? Todo lo que Él hizo en el mundo natural, Él lo mantiene unido. Y la iglesia que Él mismo ha creado, Él la mantiene unida por su sangre. Yo recuerdo en el año 2020, tuve que predicar Juan 17. Discúlpeme, yo no podía creer que una iglesia, que un pueblo de Dios se dividiera por una agüita, por una vacuna. No puede ser que una vacuna nos dividiera cuando nos une algo tan glorioso, la sangre de Cristo. Él nos ha reconciliado a todos bajo un mismo cuerpo. De modo que Él sostiene a su iglesia también, o la mantiene unida. Y lo hizo por medio de su muerte. Esa creación de la iglesia y ese sostenimiento de la iglesia lo logró a cambio de su vida entregada. Dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por su sangre Jesús derribó la pared intermedia de separación entre los pueblos y entre las razas para crear una sola y nueva humanidad, una nueva creación donde el factor determinante, vuelvo y repito, no es el sexo ni la clase social, sino la fe en Cristo. Y esa reconciliación es muy profunda, mucho más profunda todavía. Porque Pablo dice que Cristo reconcilió todas las cosas, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando Adán cayó, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y cuando el hombre comenzó a ejercer dominio sobre la creación comenzó a ejercer resistencia sobre el gobierno humano. Esa es la razón por la cual ahora puedes entrar al mar y gobernarlo, porque somos el virrey de la creación, pero precisamente por esa maldición viene un tiburón blanco y te lleva un pie. Por esa razón la creación no está totalmente sujeta a nosotros, porque lamentablemente el pecado separó no solamente al ser humano de Él y entre nosotros, sino también rompió la relación armónica entre nosotros y la naturaleza. Pero un día ya no será más. Un día el lobo y el cordero van a comer juntos. Un día vas a poder pasear tu propio león africano o montarte en tu propia horca. ¿Por qué? Porque Cristo con su sangre nos ha reconciliado a nosotros en un solo cuerpo, personas de toda lengua, tribu, nación, bajo la sombrilla del mismo Rey, y un día reconciliará al ser humano con todas las cosas creadas. Todo eso lo hizo Cristo al costo de su propia vida o de su sangre derramada. Dice William Hendrickson sobre esto: por medio de Cristo y su cruz, el universo es devuelto o restaurado a su adecuada relación con Dios, en el sentido de que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre como recompensa a su obediencia. Y desde esa posición de autoridad y poder gobierna todo el universo para el provecho de su iglesia y para la gloria de Dios. Termina la cita. En conclusión, Dios quiere
que Jesús no sea simplemente el primogénito de la creación en virtud de su autoridad y poder, sino también la cabeza de la nueva creación o de la iglesia en virtud de su sacrificio de amor o su muerte por nosotros. Y amados hermanos, ¿cómo aplicar todo esto? ¿Qué hemos visto aquí? Este pasaje que hemos estudiado resalta la supremacía de Jesús. Él es supremo por su relación con el Padre. Él es supremo por su relación con la creación. Él es supremo por su relación con la iglesia. Por lo tanto, Él y solamente Él es digno de ser adorado por quien Él es. Es que a nadie más le pertenece la primacía, sino solamente a Jesucristo. Además, el pasaje resalta lo que Él ha hecho. ¿Saben lo que hizo Cristo? Cristo, el creador de todas las cosas, el sustentador de todo el universo, el que mantiene todas las cosas unidas, aquel que es la imagen del Dios invisible. Aquí viene donde el misterio de la piedad se hace más profundo. Un día dejó su trono de gloria. Puedes imaginarlo. El creador de todo dejó su trono de gloria y vino aquí a este pálido punto azul y dio su vida y fue crucificado, fue clavado en una cruz que Él mismo creó para reconciliarnos con Dios y para un día estar con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, Él no solamente es digno de nuestra adoración, Él es digno de toda nuestra gratitud, de toda nuestra lealtad. ¿Usted ha cantado alguna vez Sublime Gracia? Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, pero yo puedo ver. Yo estuve perdido, pero ahora he sido hallado. ¿Y saben qué? Yo creo que en el cielo, o cada vez que se cante esa canción, deberíamos levantar una bandera. Ese es nuestro himno nacional. Gratitud hacia el Cordero que nos compró, que nos redimió, que nos perdonó a cambio de su vida entregada. Y además, este pasaje de una manera indirecta resalta lo que nos corresponde a nosotros. Piénselo por un momento. Si Cristo es la cabeza, la autoridad suprema sobre todo lo creado, entonces como criatura es nuestro deber y nuestra responsabilidad someternos a Él. Pero más aún, por ser miembros de su pueblo, por ser miembros de su iglesia, la comunidad que Él ha redimido, también nos corresponde someternos a Él. Él es la autoridad suprema en la vida, en la iglesia. No se hace lo que nosotros digamos, nuestra vida se hace lo que Jesús diga. Mi amado hermano, si Jesús es la autoridad suprema sobre todo lo que haces en tu vida, desde lo que haces con tu dinero hasta lo que haces con tus genitales, mi amado hermano, desde lo que haces con tus finanzas hasta lo que haces con tu familia, con tu trabajo, todo le pertenece a Él. Él debe ser el centro del sistema solar de tu vida y de la mía, mis relaciones, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy debe girar alrededor de Él, porque Él es la cabeza sobre todo lo creado y sobre todo la cabeza de la iglesia, aquella comunidad que Él compró con su propia sangre. Solamente Él es digno de nuestra fe y de nuestra lealtad. Y cierro con esta cita del doctor Evis Carballosa que me conmovió y quería terminar con ella. Sin duda, no hay persona más gloriosa que la de Cristo. Solo Él es digno de recibir gloria y honra de parte de todo ser viviente. Delante de Él se doblará toda rodilla. Él es Dios en el sentido absoluto de la palabra. Él es el creador de todo lo que ha sido creado. Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Él es la cabeza de la nueva creación, la iglesia. Cristo es además soberano sobre la salvación. Solo Él tiene autoridad para perdonar los pecados y otorgar el don de la vida eterna. Él es, por tanto, digno de ser adorado por todo lo que respira. ¿Y qué más decir? Señor, ayúdanos a verte más y síguenos transformando la imagen de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos sumergido un poco más en tu palabra. De manera particular, gracias por mostrarnos un poco más de las profundidades de Cristo. Y sabemos que hemos simplemente tocado el borde del manto, pero hemos probado y queremos más. Te rogamos, oh Señor, ayúdanos a pasar el resto de nuestra vida conociendo más a Cristo y dándola a conocer a otros. Ayúdanos cada día a conocer más de su plenitud y a beber más de su plenitud.
pero también a compartir de esa plenitud con aquellos que nos rodean. Gracias, oh Señor, por todo lo que hemos aprendido, y te rogamos que no se quede solo en la cabeza, sino que baje a nuestros corazones. Y te rogamos, así como leíamos al principio, que al ver la gloria tuya en Cristo sigamos siendo transformados de gloria en gloria, y que no salgamos de este lugar igual que como llegamos, sino más parecido a Cristo que como llegamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.